en el tercer encuentro latinoamericano integral de patrimonio funerario, organizado por Chispazos Literarios, como en el inicio, y la revista Patrimonio Funerario. Yo soy Graciela Pedraza y Sonia Fabiola de Mitrópolis, representando a Chispazos Literarios. Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecerte, Graciela, por haberme invitado en aquel 2022 a que comencemos con estos encuentros donde vinculamos la literatura con el patrimonio funerario, ¿no? En lo personal, yo había comenzado a vincularme con el patrimonio funerario gracias a un amigo hondureño, Eliseo Fajardo Madrid, quiero justamente destacarlo. Y también había participado en la primera guía de cementerios que fue editado por María Laje, que está ahora en la sala. Pero también quiero destacar que la invitación esta que vos hiciste nos abrió la oportunidad de poder vincular lo literario con el patrimonio funerario. Y esto nos llevó a romper prejuicios, a descubrir que el patrimonio funerario es un tema de memoria, de arte y de humanidad, ¿no? Y desde entonces nuestro grupo viene creciendo, profundizando su tarea, tejiendo estos lazos de la vinculación. Y quiero también agradecer a los escritores y escritoras que se suman cada año, porque van aportando su sensibilidad, su mirada, su compromiso a este trabajo, ¿no? Saber que el patrimonio funerario habita también en la palabra, que cada poema, cada relato o el testimonio es una forma de, quizás de sepulcro simbólico, ¿no? Un lugar donde lo vivido sigue respirando. En cada jornada que tendremos en este encuentro vamos a ir presentando distintas miradas, distintos temas, distintas temáticas, y hoy quiero presentar particularmente a una querida escritora, compañera, miembro de Chispazos, que es Patricia Rodríguez Rivero. Ella es argentina, nació en Río Grande, Tierra del Fuego, actualmente reside en Punta Alta, provincia de Buenos Aires, es maestra de Reiki, es auxiliar en cardiología y es escritora. Comenzó a escribir sus versos desde la niñez y ha participado en talleres de locución, incursionó en radio, unificó la voz con la escritura y colabora con grupos culturales nacionales e internacionales. Es miembro, como dije, de Chispazo y participa en diversas antologías, ferias virtuales del libro a nivel mundial. Ella hoy nos trae Tumbas que hablan. Así que bienvenida, querida Patricia, ¿cómo estás? Acá Estoy muy bien. te dejo el Muchas espacio para que gracias. puedas presentar. Muchas gracias. Tengan ustedes una buena jornada. Soy Patricia Rodríguez Riveros, desde la ciudad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, Argentina. Agradezco a los organizadores del tercer encuentro latinoamericano de patrimonio funerario, de la mano de nuestra querida directora, la señora Sonia Fabiola de Mitrópolis. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de participar. Es un honor formar parte del colectivo Chispazos Literarios. En cada cementerio nace una historia, late una historia. No solo la del cuerpo que descansa, sino también la palabra que permanece. El arte funerario se complementa con la literatura, genera un diálogo profundo entre la materia y el espíritu, entre el silencio de la piedra y la voz del poema. En este recorrido proponemos con mi querida compañera de equipo y directora de Chispazos, Sonia Fabiola, mirar a los cementerios desde adentro, desde su alma, como archivos vivos, donde la literatura se eterniza y se hace legado. Porque las tumbas de los escritores no son simples moradas finales, sino territorios simbólicos donde la palabra se hace cuerpo
y donde la cultura continúa respirando. Les hablaré sobre el arte funerario de los escritores argentinos y cómo sus tumbas dialogan con su obra literaria, convirtiéndose en verdaderos monumentos de memoria y poesía. Apreciaremos este legado a través de las imágenes que tan gentilmente Sonia Fabiola nos mostrará, y le agradezco profundamente a Sonia su ayuda con la tecnología compartiendo las fotografías. Comenzamos. El arte funerario no solo recuerda la vida de quienes han partido, sino que también refleja su herencia, su identidad y su obra. Antes de recorrer las tumbas de los escritores, es importante mencionar los lugares donde descansan. Los cementerios más emblemáticos de Buenos Aires, como La Recoleta, Chacarita, el Cementerio de los Reyes, ubicado en Ginebra, Suiza, cada uno tiene su propia historia, estilo arquitectónico y simbolismo que nos ayuda a entender cómo se valoraba a los escritores y cómo se construía su memoria a través del arte funerario. El cementerio es un territorio donde el tiempo se detiene y el silencio respira. No es solo un espacio físico de piedra y de mármol, sino una geografía del alma. Las bóvedas, con sus esculturas, vitrales y epitafios, se erigen como símbolos de permanencia. Son casas que albergan la memoria, templos que custodian el misterio del final. Cada cruz, cada columna, cada puerta entreabierta es una metáfora del tránsito, una manera de decir que la muerte no clausura, sino que transforma. Las manos talladas sobre las lápidas, las antorchas invertidas, los ángeles en vigilia o los libros abiertos son lenguajes que la piedra adopta para decir lo indecible. Así, el cementerio deja de ser un lugar de ausencia para convertirse en abrazo de la última morada, un sitio donde los cuerpos descansan, pero las voces, sutiles, inmortales, siguen hablando a través del arte, de la palabra y del símbolo. Los mausoleos, esculturas y epitafios dialogan con los textos que se escribieron, y los cementerios se convierten en espacios vivos, donde lectores, escuelas y grupos literarios realizan actos de lectura, homenaje o reflexión, resignificando la muerte como diálogo cultural. Hacemos un recorrido, vamos a recorrer las tumbas de algunos de los escritores y poetas argentinos más importantes. Observaremos cómo la monumentalidad, la delicadeza o la sobriedad de cada sepulcro refleja la personalidad y la obra de quienes descansan allí, y cómo cada tumba puede leerse como un diálogo silencioso con la literatura que crearon. Comenzaremos recorriendo las tumbas de los poetas principales. En esta oportunidad, Leopoldo Lugones. Nos encontramos ante una figura que supo transitar muchos caminos. Fue modernista, fue narrador de lo fantástico, ensayista, político. Su obra es vasta y rica. Al pensar en Lugones, es inevitable reconocer esa tensión entre el fervor de su palabra y la austeridad que rodea su memoria material. A continuación comparto uno de sus poemas en el que hace referencia a la muerte, titulado Historia de mi muerte. Soñé la muerte y era muy sencillo. Una hebra de seda me envolvía y a cada beso suyo, con una vuelta menos me ceñía, y cada beso tuyo era un día, y el tiempo que mediaba entre dos besos, una noche.
La muerte era muy sencilla y poco a poco fue desenvolviéndose la hebra fatal. Ya no la retenía, sino por solo un cabo entre los dedos, cuando de pronto te pusiste fría y ya no me besaste, y solté el cabo y se me fue la vida. Leopoldo Lugones, en uno de sus poemas, en una serie numerada denominada Los Ínfimos, poemas cortos, publicados en el libro Poemas Solariegos, presta una especial atención a los pequeños detalles del mundo rural y la naturaleza, con una profunda melancolía y nostalgia que evoca al recordar un pasado y su lugar de origen. En sus versos, los últimos de esta serie, Los Ínfimos, bajo el número 51, dejó escrita una frase que hoy resuena con especial fuerza. Y el pueblo en que nací y donde quisiera dormir en paz cuando muera, ese deseo finalmente se cumplió. Inicialmente su mausoleo estaba en Recoleta, a pesar de que en la nota que dejó antes de morir pidió expresamente ser enterrado en tierra, sin ataúd ni marcas que recordaran su nombre y que se evitara dar su nombre a lugares públicos. Su velorio tuvo lugar en su domicilio, en la calle Santa Fe 1391, en la ciudad de Buenos Aires, y fue sepultado inicialmente en la bóveda de la familia Berenstein, en el cementerio de la Recoleta. Allí descansó por más de medio siglo. Hoy, en medio de la naturaleza, subiendo al Cerro del Romero, en su villa de María de Río Seco natal, descansa el poeta. Su actual tumba no es monumental, pero su presencia es inmensa. Allí, bajo el algarrobo, la memoria de Lugones permanece viva, protegida por la tierra que lo vio nacer. Los restos de Leopoldo Lugones se encuentran sepultados en el monumento conocido como el Descanso del poeta Leopoldo Lugones, en el Cerro del Romero. La ubicación está cerca de la Casa Museo Leopoldo Lugones, donde también se exhiben objetos de su vida. El escritor se suicidó en El Tigre, provincia de Buenos Aires, en 1938. Sus restos, luego de yacer en el cementerio de la Recoleta, hoy descansan en su Córdoba natal, como él quería. Alfonsina Storni. En Mar del Plata se encuentra el monumento en su honor en el barrio La Perla, frente al mar. Los homenajes a Alfonsina Storni se han convertido en rituales poéticos. Las voces de mujeres, estudiantes y artistas leen sus versos como una ofrenda luminosa al borde del agua. Su tumba en el cementerio de Chacarita es dominada exteriormente por una estatua de 3 metros de altura, realizada con granito rosado de San Luis, que representa a la poesía. La actitud de la bella figura femenina, erguida y con los ojos cerrados, sus brazos algo retraídos y el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, podría sugerirnos del modo más estilizado aquel instante decisivo del salto hacia las aguas. De ser así, la piedra esculpida perpetúa no solo el recuerdo de su nombre y de su gesta, sino también el eco de ese momento tremendo que vino a rubricar para Alfonsina Storni aquellas recordadas letras de Gardel y Lepera, que es un soplo la vida. Una escultura femenina doliente, rodeada de flores, que refleja la sensibilidad y la intimidad de su poesía, un eco visual de su trágico destino. Comparto de su autoría Partida,
Un poema que retrata de manera apacible y simbólica el instante de la muerte, visualizando la despedida del poeta como una travesía mística hacia el océano. La atmósfera es de aceptación serena en lugar de angustia, y la naturaleza ocupa un lugar primordial, destacando el mar como un emblema de unión y metamorfosis. La obra anticipa el trágico desenlace de la autora en el mar. Partida. Un camino hasta el confín. Altas puertas de oro lo cierran. Galerías profundas, arcadas. El aire no tiene peso. Las puertas se balancean en el vacío. Se deshacen en polvo de oro. Se juntan, se separan. Bajan a las tumbas de algas, suben cargadas de corales, rondas, hay rondas de columnas, las puertas se esconden detrás de los parapetos azules, el agua brota en campos de no me olvides, echa desiertos de cristales morados, incuba grandes gusanos esmeralda, se trenza los brazos innumerables. Lluvia de alas. Ahora ángeles rosados se clavan como flechas en el mar. Podría caminar sobre ellos sin hundirme. Una senda de cifras para mis pies. Columnas de número para cada paso. Submarinas. Me llevan enredaderas invisibles. Alargan sus garfios desde el horizonte. Mi cuello cruje. Ya camino, el agua no cede, mis hombros se abren en alas, toco con sus extremos los extremos del cielo, lo hiero, la sangre del cielo bañando el mar, amapolas, amapolas, no hay más que amapolas, me aligero, la carne cae de mis huesos, ahora el mar sube por el canal de mis vértebras. Ahora el cielo rueda por el lecho de mis venas. Ahora el sol, sus últimos hilos me envuelven, me impulsan. Soy un uso. Giro, 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 giro. Continuamos con José Hernández. El autor de Martín Fierro. Pocas obras han marcado tan profundamente el ser argentino como este poema. Allí está la voz del gaucho, la denuncia de la injusticia, el retrato de una vida perseguida y al mismo tiempo la exaltación de la libertad. También habla sobre el ocaso de la vida, cuando el Martín Fierro nos dice: cantando me he de morir, cantando me han de enterrar, y cantando he de llegar al pie del eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine a este mundo a cantar. Aquí enfatiza que la música es un modo de vida y su forma de ser que lo acompaña justamente hasta la muerte. Su tumba en la Recoleta guarda símbolos claros, una cripta con laureles, esos que desde la antigüedad coronaban a los héroes, aparecen allí como un reconocimiento a quien dio a nuestra literatura su canto más emblemático. El mármol y el bronce lo dicen sin palabras. Hernández es un poeta nacional y su memoria pertenece a la comunidad, tanto como a la historia. Y la inscripción del Martín Fierro, símbolos de gloria y voz del pueblo, reflejando su importancia cultural. En la tumba de José Hernández, el texto del gaucho Martín Fierro que se encuentra grabado es: aquí no me parezco a nadie. Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo.
No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir, y nadie me ha de seguir cuando yo remuento el vuelo. Su sepulcro fue declarado Monumento Histórico Nacional en 1946. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y falleció en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Entre esos dos extremos del tiempo, su vida fue una búsqueda incansable de conocimiento, de palabras y de eternidad. En la obra de Borges, la muerte aparece como un tema constante y profundo. No la concibe solo como el final inevitable de la existencia, sino también como una última travesía, una especie de aventura definitiva. Sus relatos y poemas la abordan desde múltiples perspectivas: la venganza, el destino, el misterio y el símbolo. Para Borges, morir no era una condena ni un motivo de temor, sino una experiencia tan natural como la vida misma. Sentía una genuina curiosidad por ese instante desconocido, por ese sabor irrepetible que imaginaba debía acompañar el paso hacia lo inefable. A veces veía la muerte como una liberación, otras como la disolución total del ser, el descanso absoluto. No creía con firmeza en una vida posterior y encontraba más sentido en la idea de desaparecer por completo, sin conciencia ni memoria, que en la noción de una eternidad interminable. Esa aceptación, serena, casi filosófica, impregnó su mirada poética y metafísica. En su poema La milonga del muerto, Borges se detiene ante la muerte con tono lírico y simbólico. Sus letras dicen lo siguiente: Milonga del muerto. Lo he soñado en esta casa, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres soñar cosas que son ciertas. Lo he soñado mar afuera, en unas islas glaciales, que nos digan los demás la tumba y los hospitales. Una de tantas provincias del interior fue su tierra. No conviene que se sepa que muere gente en la guerra. Lo sacaron del cuartel, le pusieron en las manos las armas y lo mandaron a morir con sus hermanos. Se obró con suma prudencia, se habló de un modo prolijo. Les entregaron a un tiempo el rifle y el crucifijo. Oyó las vanas arengas de los vanos generales. Vio lo que nunca había visto, la sangre en los arenales. Oyó vivas y oyó mueras. Oyó el clamor de la gente. Él solo quería saber si era o si no era valiente. Lo supo en aquel momento en que le entraba la herida. Se dijo, no tuve miedo, cuando lo dejó la vida. Su muerte fue una secreta victoria. Nadie se asombre de que me dé envidia y pena el destino de aquel hombre. Allí presenta a la muerte como el fin del tiempo y la revelación del destino, entrelazando la agonía, el recuerdo y la identidad. En otros textos, la muerte es pensada como la cesación total, un cierre sin retorno, donde la existencia se apaga del mismo modo en que se extingue una palabra en el aire.
Su tumba en el cementerio de Ginebra guarda una profunda coherencia con su pensamiento, sobria, simbólica y cargada de sentido. Cada elemento que la compone parece dialogar con su literatura y filosofía, como si su lápida fuera el último poema que haya escrito, esta vez con piedra y silencio. En ella se observa un grabado de 7 guerreros nórdicos con espadas y una frase en inglés antiguo que significa "y que no temieran". Estas palabras provienen del poema épico Beowulf, una de las joyas más antiguas de la literatura anglosajona. Narra las enseñanzas de un héroe que enfrenta monstruos y dragones, sabiendo que el destino final es la muerte. Sin embargo, la enfrenta con coraje, con la certeza de que la valentía y la fidelidad al deber son las verdaderas victorias ante el fin. El pasaje dice lo siguiente: no se lamentaron ni temieron, como debe hacerlo el hombre cuando debe enfrentarse en batalla. Borges se sintió profundamente identificado con ese espíritu heroico. La dignidad ante el destino, el valor sin esperanza, la aceptación de la muerte como parte del orden del mundo. Por eso eligió que esas palabras lo acompañaran en su descanso final, como símbolo de serenidad y de valentía ante el misterio. La cruz celta que adorna su tumba y que se encuentra en la parte inferior de la piedra, cercana a las fechas de nacimiento y de defunción, también poseen un fuerte valor simbólico. Borges tenía raíces inglesas por parte de su abuela paterna, Fanny Aslam, quien lo introdujo desde niño en la lengua y la mitología anglosajona. La cruz celta representa tanto esa herencia familiar como su afinidad con los mitos del norte europeo. Su círculo central, que une los brazos de la cruz, hace referencia a la idea de la eternidad, de unión entre cielo y tierra, entre vida y muerte. Es un signo que condensa su pensamiento, el tiempo como un ciclo infinito, el universo como un tejido donde todo se repite y se refleja. En el reverso de su lápida, una nave vikinga con 7 guerreros avanza sobre el mar. Esta imagen, inspirada en las antiguas sagas escandinavas que Borges tanto admiraba, simboliza el viaje del alma hacia lo desconocido. Los 7 guerreros representan la valentía, la hermandad y la aceptación del destino. Es la metáfora del héroe que parte hacia la otra orilla, sabiendo que el fin no es derrota, sino cumplimiento del ciclo. Así su tumba se convierte en un poema tallado en piedra, la cruz que une los mundos, la frase que desafía el miedo y la nave que avanza hacia la eternidad. Borges hizo de su sepultura un reflejo de su propia literatura, donde la muerte no es silencio, sino una forma distinta de seguir diciendo. Y quizás, como intuía Borges, la muerte no sea un abismo, sino una puerta apenas entreabierta hacia el misterio que nos mira desde siempre. Tal vez morir sea solo desprenderse del tiempo, dejar que el cuerpo calle y que la palabra siga su viaje. Porque hay vidas que terminan, pero hay voces que no saben morir. Y entre esas voces que el viento guarda, la de Borges
aún conversa con la eternidad. Les ofrezco, a continuación, con mucho cariño, mis letras tituladas Tumbas que hablan de arte. Entre los muros dormidos del silencio, las bóvedas respiran antiguos secretos. Las cruces se alzan como metáforas del vuelo y los nombres grabados son oraciones de piedra. El arte dialoga con la muerte, mientras la palabra inmortal escribe su sombra sobre el mármol que aún recuerda. Lugones abre los ríos del lenguaje y deja encendida una antorcha bajo el musgo. Su verbo se deshace en relámpagos, en la raíz de su destino. Alfonsina camina hacia el mar de los espejos, donde las olas le devuelven la voz, y cada ola repite su último poema. José Hernández se yergue en su gaucho inmortal, cabalgando entre estrofas de patria y soledad. La pampa lo nombra con polvo y coraje, y con viento que silba su décima eterna. Y Borges, bajo el cielo suizo, ordena su infinito, espadas, laberintos y estrellas que escriben su eternidad con tinta de silencio. Las tumbas hablan de arte y de memoria. No hay muerte cuando la belleza persiste. Cada palabra cincelada con el tiempo es un corazón que sigue latiendo bajo la piedra. Porque el arte, en su misterio sagrado, es la voz que vence al olvido. Estos han sido mi pensamiento en voz alta y también mi poema para darle fin a este trabajo, preparado con mucho respeto, que titulé Tumbas que hablan. Con este recorrido entre tumbas que hablan, hemos podido sentir cómo los mausoleos y las bóvedas no solo preservan restos, sino también historias, símbolos y la esencia de quienes fueron. José Hernández, Leopoldo Lugones, Jorge Luis Borges y Alfonsina Storni nos enseñan que la palabra trasciende el tiempo y que cada epitafio, cada escultura o inscripción es un diálogo entre el pasado y nosotros. Decir que las tumbas hablan es reconocer que la muerte no silencia la creación. Hablan por los signos, por los versos inscritos, por las obras que dejaron quienes reposan bajo ellas. La piedra se vuelve página, la bóveda, un libro cerrado que guarda su propio eco. En el caso de los escritores, el vínculo es aún más profundo. Sus tumbas dialogan con su literatura, prolongan su voz. Leopoldo Lugones, con su verbo torrencial, todavía murmura entre los sauces y las aguas de Córdoba, allí donde su muerte encontró descanso bajo un algarrobo. Alfonsina Storni, en cambio, dejó que el mar fuera su epitafio. Su tumba en la Chacarita parece escuchar el rumor del oleaje que la llama desde la memoria. José Hernández nos habla desde el bronce y la palabra gaucha. Su tumba representa al hombre que escribió para que el pueblo tuviera voz. Borges, en Ginebra, descansa entre runas y espadas celtas, como si la eternidad fuera otro de sus laberintos. Por eso las tumbas no callan, porque están habitadas por lo que no muere, por la huella de la belleza que desafía al tiempo. Las letras son el puente entre el mármol y el alma. Patricia, Hemos vamos llegado al cerrando. final. Sí, Vamos cerrando, por favor. vamos cerrando. Hemos llegado al final de ese transitar por las huellas de los grandes, de aquellos que enaltecieron con su pluma la literatura universal, que hoy descansan en la eternidad y en su morada laten símbolos de su historia.
Agradezco a los organizadores del tercer encuentro latinoamericano de patrimonio funerario, de la mano de nuestra querida directora, la señora Sonia Fabiola Dimitropoulos. Muchas gracias por la invitación y por la posibilidad de poder participar. Es un honor formar parte del colectivo de Chispazos Literarios. Soy Patricia Rodríguez Riveros, desde Punta Alta, provincia de Buenos Aires, Argentina, y les digo hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.